Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Miércoles 17 de septiembre de 2014, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 47 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico muy nutrido en el día de hoy. Deben de estar muy atentos a los datos macro y a los eventos que vamos a tener durante toda la jornada. Reunión del G20 durante todo el día. Atentos a los cruces con la libra esterlina a las 8:30 GMT. Batería de datos muy importantes. Vamos a tener las minutas del Banco Central de Inglaterra. Recuerden que en la última votación del mes pasado ya hubo dos funcionarios que abogaban por una subida de tasa de interés. Un 7-2. Si esta votación, si las minutas que conoceremos hoy, fuera ya un 6-3 o incluso un 5-4, cuidado con los cruces de la libra esterlina, porque la libra esterlina se revalorizaría. También en el mismo horario y desde el mismo país vamos a tener los datos de empleo. Atentos también a estos datos, la tasa ILO de desempleo perteneciente al mes de julio. Se espera que salga una décima por debajo de lo esperado, 6,4. Del mes anterior se espera que salga en el 6,3. En definitiva, 8:30 GMT, si ya está calentita la libra esterlina y todos sus cruces con el referéndum de Escocia que vamos a tener mañana, va a mostrarse muy violenta. Recomendamos no operar cruces de libra esterlina y si lo hacen, buscar siempre operaciones hacia refugios históricos. Bueno, continuamos con Suiza a las 9, el índice ZW de expectativas económicas para el mes de septiembre. En el mismo horario, a las 9, el índice de precios al consumo del mes de agosto desde la zona euro. A las 11, solicitudes de hipotecas desde Estados Unidos. El dato estrella desde Estados Unidos nos va a llegar con la decisión de tipos de interés, mejor dicho, el evento más importante, decisión de tipos de interés a las 18 GMT. Decisión de tipos, política monetaria, en fin. Cuidado porque hay ya muchísimos economistas, muchos analistas que dicen que puede ser la primera subida de tasa de interés en 8 años por parte de la FED. Lo que está muy claro es que el horno está caliente ya en la FED y si no es en el día de hoy, va a ser antes de finales de año la primera subida de tasas de interés. Tengan cuidado por si se produce en el día de hoy, porque si esa tasa de interés se ve incrementada, el dólar americano evidentemente se revalorizaría frente a las principales divisas a nivel mundial. Cuidado, 18 horas GMT. A las 18:30 tendremos la conferencia de la señora Yellen. Si no hay subida de tasa de interés, lo que diga la señora Yellen incidirá directamente en los cruces con el dólar americano y en general en todo el mercado. 22,45, Producto Interior Bruto, dato final del segundo trimestre del presente año desde Nueva Zelanda. Atentos a los cruces con el dólar neozelandés y para finalizar 23,50 la balanza comercial desde Japón. Como ven, calendario macroeconómico muy nutrido en el día de hoy, sobre todo céntrense en los cruces de la libra esterlina, cuidado con ellos, 8:30 GMT y más que estamos en vísperas de ese referéndum de mañana en Escocia y con la FED de Estados Unidos, cruces del dólar americano, cuidadito en esos horarios 18 GMT, 18:30, la intervención de la señora Yellen. Bueno, el euro dólar no abandona el refugio. Como vemos, sigue teniendo como eje central de operaciones el 1,2935, punto de partida anual del año 2012, convertido en congestión histórica, y ahí lo tenemos merodeando día tras día, jornada tras jornada, lo tenemos muy cerquita. El precio de apertura del día lo tenemos en el 1,2958. En estos momentos está encerrada la cotización entre el precio de apertura y la congestión de medianos. Si queremos ver movimientos alcistas para el euro dólar, debe de remontar el precio de apertura, 1,2958. Como vemos, la cotización está muerta totalmente, está paralizada en estos horarios de preapertura europea. Si remonta el 1,2958 le abre puertas para ir directamente a la principal resistencia del día, 1,3003. Observemos en la imagen el detalle que nos dejó la cotización en el día de ayer en sesión americana. Se frenó en el 1,29
1.29.96. 1.29.96, órdenes vendedoras colocadas un poquito por debajo de la congestión han devuelto a la cotización otra vez a la zona del 1.29.35. Principal R para el día de hoy, 1.30.03. Siguiente intermedia la topamos en el 1.30.37 y quebrada esta nos vamos a una congestión de mediano plazo con recorrido amplio y presiones alcistas hasta el 1.30.85, 130 puntos de la situación actual. En caso de que la Fed no subiera tipos de interés, la cotización del euro dólar, al menos momentáneamente, se vería revalorizada, seguramente buscando el 1.30.03. Si hubiera subida de tasas, el camino sería bajista. Quebrando el 1.29.35, tenemos una directriz de corto plazo que nos arranca el día 9 de septiembre. Trácenla porque tiene una configuración muy óptima para la negociación de cortito plazo. Doble barrera en el 1.29.35. Quebrada esta barrera nos vamos a la siguiente intermedia, 1.29.08. Siguiente soporte de la misma categoría intentaría sujetar a la cotización en el 1.28.78 y quebrado este, campo abierto con presiones bajistas potentes hasta el 1.28.29. Congestión de mediano largo. Si hubiera subida de tasa de interés por parte de la Fed de Estados Unidos, buscaría como mínimo este nivel del 1.28.29. Quebrado incluso abriría puertas hasta el 1.27.60. Recuerden, 1.27.60 es una congestión de mediano plazo que le salvó la vida a la cotización en el año 2013. Coincide con los mínimos del año pasado 2013. Atentos a este nivel porque en caso de que la Fed subiera tasa de interés y buscara el 1.2760 sería muy importante este nivel. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura 1.2958. Por la parte de abajo, la pérdida del 1.2935, directriz alcista de corto y congestión de mediano, le imprimiría presiones bajistas a la cotización del euro dólar. Cotización que lo lógico, lo normal es que se mantenga estable hasta esa decisión de tipos esta tarde en sesión americana. Vamos con el dólar yen, no abandona el refugio que se ha alquilado en el nivel de corto de los 107.30, pegado y mantado, no consigue separarse de él mismo y a estas horas de negociación del día de hoy ahí lo tenemos encerrado entre el precio de apertura 107.16 y el nivel de corto 107.30, capturada totalmente la cotización. De hecho, lo vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy, esta franja de 14 puntos. Si consigue salir por debajo de la misma, es decir, consigue quebrar el precio de apertura del día, los 107.16, atacamos un soporte intermedio en los 106.91. Quebrado este nos lleva al siguiente de la misma categoría, 106.63. Su quiebre nos abre la puerta con presiones bajistas hacia el último soporte y principal de jornada con gestión de mediano plazo 106.19, prácticamente a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, la cotización del dólar yen si sale por encima de los 107.30, que como vemos lo tiene vetado, de momento lo tiene totalmente sujetado al alza, este nivel de corto, 107.30, si consigue quebrarlo, una resistencia intermedia la encontramos en los 107.57. Su quiebre nos abre campo extenso hasta otra R intermedia, 108.03. Y el derribo de esta resistencia nos lleva a la principal del día, 108.39, con gestión de mediano largo a 115 puntos de la cotización actual. Todo sigue girando en torno a este nivel de corto, 107.30. Presiones bajistas veríamos en caso de que nos saliera por la parte de abajo, quebrando el precio de apertura, 107.16. Seguimos con el dólar franco suizo en otro nivel de corto, por la parte de abajo del rango que tiene la cotización en los últimos tiempos. De hecho, el precio de apertura lo tenemos sobre el mismo, 0,9328 y medio, 0,9329.
Como vemos en sesión asiática, en preapertura europea está encontrando apoyo en todo momento en su punto de partida de jornada y en el nivel de corto que confluyen ambos en el mismo nivel. Si queremos ver presiones bajistas, debe de quebrar los 0,9329. De conseguirlo, un soporte intermedio lo topamos en los 0,9307. El siguiente y de la misma categoría, 0,9282. Principal del día, delimitado por una congestión de mediano plazo, 0,9253. Y el siguiente intermedio en los 0,9235. Por la parte de arriba necesitamos el quiebre, necesitamos que no pierda la doble barrera que se nos ha generado para el día de hoy en los 0,9329. Si no la pierde, atacamos una R intermedia en los 0,9350. Su quiebre nos abre camino extenso hacia la principal resistencia de jornada, 0,9392. Recuerden que es el muro con el que choca la cotización y le impide seguir al alza. Principal R del día que sería batida con toda seguridad en caso de que hubiera subida de tasa de interés por parte de la FED. 0,9392 y la última R intermedia 0,9422. Quebrado incluso los 0,9422, le abriría camino a una congestión de mediano en los 0,9465. Nivel perfectamente alcanzable en caso de que la FED decidiera subir tipos. Bueno, vamos con la cotización del libra dólar, como comentábamos en el calendario macroeconómico. Mucho cuidado con los cruces de la libra esterlina en el día de hoy y en la jornada de mañana. En el día de hoy, por esos datos macro que conoceremos a las 8:30 y porque estamos en vísperas del referéndum de Escocia, entonces, bueno, deberíamos de tener cuidado con cualquier cruce de la libra esterlina. El precio de apertura para el libra dólar 1,6266. En el día de ayer, como vemos, la congestión de mediano eficiente totalmente nos hizo retrotraer otra vez a la congestión de mediano largo del 1,6248, donde encontró, como vemos, apoyos perfectos en sesión americana. Está jugando al tenis entre las dos congestiones, la de mediano por la parte de arriba, 1,6300 y el 1,6248. Atentos a este apoyo, porque los inversores de momento lo que no tienen intenciones es de girar por debajo del 1,6248, por lo menos a primera hora de la sesión europea. Luego ya veremos cuando abra el mercado y cuando comiencen a publicarse los primeros datos desde el Reino Unido. 1,6266, precio de apertura, cotiza en presión alcista. La primera pieza de resistencia, 1,6300. La siguiente intermedia, alejada, 1,6348. El quiebre de esta nos abre la puerta a la principal del día, 1,6408 y una última intermedia en el 1,6454. Como ven, recorridos muy amplios para el par en el día de hoy. Por la parte de abajo debe de perder el precio de apertura como primera pieza de soporte, 1,6266. Siguiente pieza de soporte, congestión de mediano largo, 1,6248. Otro soporte delimitado por un nivel intermedio y ayudado por la directriz alcista de cortito plazo que nos viene desde el día 10 de septiembre. Directriz con un ángulo de inclinación muy óptimo y unos arcos potentes que en el caso de que el ataque nos proporcionaría oportunidades de negocio. 1,6204. Principal soporte de jornada, congestión de largo plazo, 1,6151. Última pieza que le colocamos para el día de hoy. Por la parte de arriba, como primera resistencia, congestión de mediano, 1,63. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 1,6266, precio de apertura de jornada. Continuamos con la cotización de la USD en el día de ayer en sesión americana. Como vemos, consiguió quebrar al alza este nivel de corto 0,9050 que lo había tenido en presión bajista en el principio de semana. Como vemos, cubrió el gap con el que nos había abierto el domingo por la noche y nos ha quebrado al alza el nivel de corto de los 0,9050. Es lo que manda sobre la cotización en estos momentos. Mientras no vuelva por debajo de los 0,9050 no vamos a ver presiones bajistas en el día de hoy. El precio de apertura lo tenemos en los 0,9081. Necesitamos su quiebre para que le abra campo a la siguiente resistencia intermedia,
0,9109. Su quiebre nos lleva directamente con presiones alcistas hacia la principal resistencia del día, nivel de corto 0,9143 y la última intermedia en los 0,9172, a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización sigue en presión bajista del precio de apertura del día, 0,9081, las probabilidades de atacar el nivel de corto en los 0,9050 son altas. Necesitamos su quiebre para que nos abra la puerta a un soporte intermedio 0,9009 y desde ahí al último soporte de la misma categoría en los 0,8977, a 100 puntitos también de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera R, precio de apertura 0,9081, sobre todo por la parte de abajo, vigilen muy de cerca los 0,9050 porque es la clave para el día de hoy. Continuamos con la cotización del euro-yen, incapaz de abandonar su nivel de corto, que lo tiene totalmente atrapado en las últimas jornadas, en los 138,73. El precio de apertura del día lo tenemos un poquito por encima, en los 138,85, franja de 12 puntos que vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy. Si queremos ver presiones bajistas, debe de atravesarla, debe de quebrar los 138,73. Soporte intermedio, 138,43. Doble barrera como principal soporte del día, congestión de mediano, congestión de mediano largo, eje inclinado alcista de mediano, 138,02, principal soporte del día y dos intermedios, 137,72 y 137,46 a 140 puntos de la situación actual. Atentos por la parte de arriba. Ningún nivel intermedio le colocamos hasta la congestión de largo de los 139,41. Es la primera pieza de resistencia y principal del día. De quebrar los 139,41 nos topamos con una directriz bajista de mediano plazo, 139,65 y la última R intermedia en los 139,98, prácticamente en la barrera psicológica de los 140, a 2 puntitos. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando que no nos pierda los 138,73, porque mientras no pierda y encuentre apoyos en la zona muerta, precio de apertura y nivel de corto, las probabilidades de hacerle una visita al refugio histórico de largo plazo de los 139,41 son muy altas. Tan solo la pérdida de los 138,73 le imprimiría presiones bajistas a la cotización del euro-yen. Terminamos el análisis del miércoles 17 de septiembre de 2014. Si tienen dudas, comentarios o información sobre nuestros servicios, planes de enseñanza, de negocio, gestiones de capital, etcétera, solamente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías que las encontrarán en la parte superior de nuestra web. Nada más, tengan cuidado, muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.